Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer el día de hoy sistema digestivo, el apartado 2. Mi compañero Juan y yo les vamos a explicar todo sobre el intestino delgado y el intestino grueso. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando del intestino delgado. El intestino delgado va a ser el componente más largo de todo el tubo digestivo, ya que se va a dividir en tres porciones: el duodeno, que va a medir alrededor de 25 centímetros, el yeyuno, que va a constar de 2.5 metros, y el ilion, que va a medir alrededor de 3.5 metros. Vamos a tener enzimas, en particular las disacaridasas y las dipeptidasas. Estas se van a localizar en el glucocálix de los enterocitos, los cuales van a ser nuestras principales células, ya que se van a encargar de la absorción intestinal. Cabe mencionar que el agua se va a reabsorber en particular en la porción distal del intestino delgado. Cabe mencionar que la principal función del intestino delgado va a ser la absorción. Esta se va a ver amplificada gracias a nuestro tejido y a las especializaciones de la mucosa y de la submucosa, dentro de las cuales podemos considerar los pliegues circulares, que también son conocidos como válvulas de Kerckring. Estas válvulas son específicas del yeyuno. También vamos a tener algo que son las vellosidades, las cuales van a ser evaginaciones de la mucosa que se van a extender hacia la luz de nuestro intestino. Otro tipo de especialización van a ser las microvellosidades de nuestros enterocitos. Ahorita vamos a explicar cada una de estas. Bien, hablaremos sobre las vellosidades. Estas vellosidades se van a caracterizar por tener abundantes células, como van a ser los fibroblastos, las células musculares lisas, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, macrófagos, y van a contener una lámina propia, la cual va a contener un capilar linfático que se va a llamar vaso quilífero central. Su nombre deriva a que va a caracterizarse, pues va a transportar el quilo que se absorba por la mucosa. También vamos a tener las criptas de Lieberkühn, las cuales van a ser estructuras tubulares que van a desembocar en la superficie luminal y van a contener también diversas células del sistema inmunitario, como van a ser células epiteliales, células de Panet, que les vamos a hablar más adelante. Hay que mencionar además que el intestino delgado va a contar con tejido linfoide. Específicamente en nuestro intestino vamos a tener el GALT, el cual significa tejido linfoide asociado al intestino. Nuestra lámina propia va a tener diversos nódulos de tejido linfático. Especialmente se van a encontrar aglomeraciones nodulares, las cuales van a ser conocidas como placas de Peyer dentro del ilion. También vamos a tener una capa muscular de la mucosa, la cual se va a dividir en dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Nuestra capa circular interna se va a encargar de comprimir y mezclar todo el contenido del tubo digestivo, mientras que nuestra capa longitudinal externa se va a encargar de impulsar el contenido, ya que va a acortar nuestro tubo, a lo que conocemos mejor como peristalsis. En la mucosa intestinal vamos a tener al menos 5 tipos de células. Ahorita vamos a ir explicando una por una, pero en breve manera hay que decir que se encuentran los enterocitos, los cuales se van a encargar de la absorción, células caliciformes, las cuales van a secretar mucina, células de Panet, las cuales se van a encargar de secretar sustancias antimicrobianas, células enteroendocrinas que nos van a producir hormonas endocrinas y paracrinas,
y nuestras células M, las cuales son especializaciones de los enterocitos. Antes de mencionar las características de nuestro epitelio intestinal, cabe mencionar que dentro de las microvellosidades vamos a tener microfilamentos de actina, los cuales van a estar orientados en una forma vertical. Estos microfilamentos se van a extender dentro del citoplasma en su porción apical y se van a insertar en una red de microfilamentos contráctiles, los cuales van a ser el velo terminal, que van a estar orientados de forma horizontal. La contracción de este velo terminal va a determinar que las microvellosidades se separen, logrando así que se aumente el espacio entre ellas y se lleve mejor a cabo la absorción. El epitelio intestinal va a contener algo que es la mucosa. Esta mucosa va a ser una sola capa de células cilíndricas. Cabe mencionar que nuestro epitelio va a actuar como una barrera, pues va a impedir que entren sustancias nocivas, antígenos extraños, tóxicos, microorganismos, toxinas. También se dice que va a actuar como un filtro selectivo, pues va a permitir que diversos componentes de nuestra dieta pasen, ya sean electrolitos, agua, obviamente desde la luz del intestino hasta la sangre. Y también van a existir uniones herméticas, pues van a permitir que se retengan de manera selectiva todas las sustancias que sean absorbidas por nuestros enterocitos. Hablaremos de cada tipo celular. Empezaremos por los enterocitos, los cuales van a tener un núcleo ovoide y se van a caracterizar por ser células secretoras, pues nos van a producir enzimas que necesitamos para la digestión final y que se pueda llevar a cabo la absorción, así como para secretar agua y electrolitos. Se dice que esta función secretora es principalmente en las criptas, ya que se van a encargar de darnos iones y un líquido alcalino que nos van a ayudar a diluir y a neutralizar el quimo para que sea más fácil el proceso de la absorción en las vellosidades. Otro tipo de células van a ser las caliciformes, cuya función principal va a ser la producción de mucina, la cual nos va a ayudar a lubricar el contenido intestinal, específicamente cuando se disminuye la cantidad de agua en el extremo distal del intestino. En estas células van a ser más evidentes las microvellosidades. También existen células de Paneth, las cuales se van a encontrar en el fondo de las criptas del Lieberkühn, en especial en el duodeno. Estas van a ser células piramidales y van a contar con gránulos de secreción. Se dice que desempeñan un papel en la regulación de la flora bacteriana de nuestro intestino delgado. Dentro de estos gránulos van a contener diversas enzimas, como pueden ser la lisozima, la cual nos va a ayudar a digerir las paredes de ciertos grupos de bacterias, y las alfa-defensinas, las cuales van a tener una acción antibacteriana y van a poder fagocitar cierto tipo de bacterias. Otro tipo celular son las células enteroendocrinas. Estas a su vez se van a dividir en células cerradas, las cuales se van a encontrar en la porción basal de la glándula intestinal, y las también llamadas células abiertas, las cuales se pueden encontrar en todos los niveles de nuestra vellosidad. Estas células se van a encargar de regular también nuestra secreción pancreática, nos van a ayudar a la inducción de la digestión y la absorción, y también se van a encargar de controlar nuestra homeostasis, pues van a actuar sobre mecanismos nerviosos. Aquí anexamos un esquema de las diversas células que se encuentran en el intestino delgado. Van a estar las células caliciformes, el vaso quilífero central que ya les habíamos mencionado, también células enteroendocrinas, células de Paneth y nuestros enterocitos.
Esta tabla corresponde a diversas hormonas peptídicas, así como sus funciones y diversos ejemplos. Cabe mencionar que estas hormonas nos van a desencadenar el funcionamiento de otras que van a ser hormonas gastrointestinales. Esta tabla corresponde a diversas acciones fisiológicas de algunas hormonas gastrointestinales. Como pueden ver, se refieren más a las hormonas que van a actuar dentro del estómago, pero en lo que respecta a las hormonas neuroendocrinas, como son las encefalinas, van a tener acción sobre nuestro músculo liso de todo el tubo digestivo, así como en la mucosa, al igual que el péptido inhibidor vasoactivo, el cual nos va a ayudar a la contracción del músculo liso, mientras que las encefalinas nos van a ayudar a la secreción, así como también a la contracción. Asimismo, vamos a encontrar las células M, las cuales se van a encargar de transportar microorganismos y diversas macromoléculas desde la luz de nuestro intestino hacia las placas de Peyer, además de que se pueden encontrar en diversos nódulos linfáticos grandes. Estas células van a funcionar como células presentadoras de antígeno. Cada célula M va a contar con una superficie apical, la cual, en lugar de tener microvellosidades, van a presentar micropliegues y una capa delgada de glucocálix, además de que se van a expresar abundantes receptores de la glucoproteína 2, que nos van a ayudar a fijar macromoléculas. Cada célula M va a desarrollar un receso. Estos recesos van a tener altos contenidos de linfocitos y macrófagos, los cuales nos van a ayudar a formar anticuerpos específicos. También tenemos células madre, las cuales se van a localizar en la base de nuestra glándula intestinal. Este nicho de células madre intestinales van a contener a su vez células intermedias, las cuales van a ser muy proliferativas y se van a encontrar en diferentes etapas de diferenciación. Cabe mencionar que estas células intermedias pueden sufrir una o dos mitosis antes de sufrir una transdiferenciación en células absortivas, o sea, enterocitos o células caliciformes. Hay que decir además que dentro del tejido linfoide asociado a las mucosas, la lámina propia va a tener un alto contenido de elementos del sistema inmunitario, pues como ya lo habíamos mencionado, va a actuar como una barrera. Los linfocitos y los macrófagos, además de otras células que van a ser presentadoras de antígenos, van a procesar estos antígenos propiamente y van a migrar hacia diferentes nódulos linfáticos, donde se van a activar, lo que nos va a conducir a la secreción de anticuerpos por los plasmocitos. La mayoría de estos plasmocitos van a secretar IgA. Ahora vamos a hablar del intestino grueso. El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, recto y conducto anal. Anatómicamente, el colon se divide en 4 segmentos o porciones: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. El intestino grueso cuenta con diferentes capas digestivas, como son las tenias del colon, que representan 3 bandas equidistantes, estrechas y gruesas, formadas por la capa longitudinal externa de la musculatura externa. Se ven sobre todo en el ciego y en el colon. También existen las austras colónicas, que son saculaciones entre las tenias del colon en la superficie externa del ciego y el colon. Y también los apéndices omentales, que son pequeñas proyecciones adiposas de la serosa en la capa externa del colon. La distribución de las capas en el intestino grueso
De interno a externo es la mucosa de lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular, primero la capa muscular circular y después la capa muscular longitudinal y por último la serosa. El intestino grueso tiene un epitelio cilíndrico simple de superficie formado por enterocitos absortivos y de células caliciformes. Los enterocitos muestran microvellosidades apicales cortas y las células participan en el transporte de iones y agua. Todas las regiones del colon absorben iones de sodio y cloro, procesando fácilmente proceso facilitado por uno de los canales de membrana plasmática regulado por mineralocorticoides. Las células caliciformes secretan moco para lubricar la superficie mucosa y funcionan como una barrera protectora. Un epitelio glandular. La mucosa del intestino grueso está constituida por glándulas tubulares rectas más largas que las presentes en el intestino delgado. No se encuentran pliegues ni vellosidades en el intestino grueso. Las glándulas están revestidas de enterocitos cilíndricos absortivos localizados en la parte superior de la glándula. Las células caliciformes son el tipo celular predominante y su número aumenta en los segmentos distales del intestino grueso. El dominio apical de las células absortivas cilíndricas tiene microvellosidades más cortas que las presentes en el enterocito del intestino delgado. También se identifican células heteroendocrinas dispersas. En el intestino grueso no hay células PET. También contienen un epitelio glandular que reviste las glándulas o criptas del Lieberkühn, constituidas por enterocitos y principalmente por células caliciformes, además de células madre y algunas células enteroendocrinas dispersas. Las células de Paneth pueden aparecer en el ciego. Existe una lámina propia y una muscular de la mucosa, además de los folículos linfoides que llegan a la submucosa. No se reconocen glándulas en la mucosa y la muscular tiene una característica específica. Los haces de su capa longitudinal externa se funcionan para formar las tenias del colon. Estas son tres bandas de orientación longitudinal a modo de lazo, a 1 centímetro de anchura de cada una. La contracción de las tenias del colon y la capa muscular circular determinan que el colon forme unos sacros llamados austras, como lo había mencionado anteriormente. Como podemos ver en la siguiente tabla, en la lámina propia existe una meseta colágena, una vaina fibroblástica pericriptiva, el tejido linfático asociado a la mucosa y los vasos linfáticos. La meseta colágena es una gruesa capa de colágeno y proteoglucanos que está entre la lámina basal del epitelio y los capilares venosos absortivos fenestrados. Su espesor es de 5 micrómetros en el colon humano normal. Su función es la regulación del transporte de agua y electrolitos desde el compartimiento intercelular del epitelio hacia el compartimiento vascular. La vaina fibroblástica pericriptiva es una población de fibroblastos bien desarrollados cuyas células se replican con regularidad. El tejido linfoide asociado a la mucosa continúa como en el ilion terminal y se encuentra más desarrollado en el intestino grueso y hay mayor cantidad de nódulos linfáticos. Los vasos linfáticos no se encuentran en el centro de la lámina propia entre las glándulas intestinales y ninguno se extiende hacia la superficie del luminal del intestino grueso. Estos vasos drenan a la red linfática de la musculatura de la mucosa y el siguiente paso es en el drenaje linfático. Ocurren los plexos linfáticos de la submucosa y la mucosa y la capa muscular externa. Aquí podemos ver la distribución de las capas histológicas que ya había mencionado antes, como son las células de absorción, el epitelio, las células caliciformes en mayor número, las criptas del Lieberkühn, lámina propia, la capa muscular, la submucosa y la muscular de la mucosa. Como ya lo habíamos mencionado antes, la capa externa muscular externa está parcialmente condensada en bandas musculares longitudinales que nos dan como resultado las tenias del colon. Las asas musculares de las tenias del colon penetran la capa muscular interna circular, formando las austras del colon. El intestino grueso produce dos tipos principales de contracciones, de segmentación y peristálticas. Las contracciones de segmentación son locales
y no propulsan el contenido intestinal. Al contrario, la peristalsis causa el movimiento masivo distal del contenido colónico. Estos movimientos son poco frecuentes. El ciego es una bolsa ciega justo a un lado de la válvula ileocecal. El apéndice es una evaginación digitiforme delgada de esta bolsa. Tiene una capa uniforme de muscular longitudinal en la muscular externa y gran cantidad de nódulos linfáticos que se extienden dentro de la submucosa. Existen dos principales patologías en el apéndice, como son la apendicitis y el carcinoides. Las glándulas del conducto anal son de dos tipos. Las glándulas anales, que se ubican en la submucosa, son glándulas tubulares ramificadas que secretan moco, y una de sus patologías son las fístulas entre el conducto anal y la piel perianal. El otro tipo son las glándulas circunanales, están contenidas en la piel perianal y en animales secretan sustancias de tipo atracción sexual. Algunas de las patologías son la submucosa de las columnas anales, que contienen las ramificaciones terminales de la arteria rectal superior en el plexo venoso rectal. La dilatación de esta vena de la submucosa constituye las hemorroides internas, que están relacionadas con el aumento de la presión venosa en el circuito de la vena porta, mejor llamado como hipertensión portal. La zona colorectal se encuentra en el tercio superior del conducto anal y contiene un epitelio cilíndrico simple. La zona de transición anal ocupa el tercio medio y constituye la transición entre un epitelio cilíndrico simple de la mucosa rectal y un epitelio estratificado plano de la piel perianal. La zona escamosa se encuentra en el tercio inferior y esta zona está revestida con un epitelio estratificado plano o escamoso que es continuo con el de la piel perianal. Ahora vamos a hablar del recto. El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se distingue del resto del intestino grueso por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. La porción más distal del tubo digestivo es el conducto anal y tiene una longitud de 4 centímetros. Se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el orificio anal. En la porción superior contienen pliegues denominados columnas anales, como ya lo he mencionado, y depresiones llamados senos anales, y se divide en tres porciones según su revestimiento epitelial: la zona colorectal, la zona de transición anal y la zona escamosa.